Emergencia en Queens. El colapso estructural de los Mets es oficial, y la bomba que acaba de explotar, cortesía de las filtraciones del staff interno, es devastadora. No estamos hablando de una simple mala racha. Estamos presenciando una implosión de egos tan monumental que obligó a la gerencia a admitir la derrota y a desmantelar un equipo que costó miles de millones. La pregunta que ha paralizado a todo el béisbol es, ¿por qué Lindor, el hombre de los $341 millones, está furioso, señalando directamente a Juan Soto? Y lo que es más crucial, ¿cuál es la razón realmente impactante detrás de la salida de héroes como Pete Alonso y Edwin Díaz? Esto va mucho más allá del dinero, damas y caballeros. Esto es un análisis profundo del carácter, de la toxicidad que se gesta cuando el vestuario se convierte en un campo de batalla de superestrellas. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará su percepción del béisbol moderno. Abrimos el ciclo narrativo con una promesa. Al final de esta crónica, entenderán el detalle contractual minúsculo pero letal, que sirvió como el veneno que carcomió el núcleo de los Mets. El problema de Lindor no es con Soto el jugador, sino con Soto el símbolo, dice el profesor Guzmán, el analista de datos cuyo trabajo silencioso en el back office de la liga es legendario. Lindor llegó como el salvador, la inversión de fe absoluta de la franquicia. Pero cuando un jugador como Juan Soto aterriza con un desempeño estratosférico, sin la presión inmediata del contrato a largo plazo y con la sensación de ligereza que aporta el talento puro, se crea una herida narcisista imposible de curar. Piensen en esto. Desde que Soto se incorporó al equipo, el OPS de Lindor con corredores en posición de anotar cayó de un respetable .890 a un desastroso .685. El peso de la etiqueta de $341 millones no lo estaba impulsando, lo estaba aplastando. Los rumores internos cuentan que en un encontronazo tenso en el camerino, Lindor gritó, según fuentes, que la gerencia estaba dándole todas las luces a un tipo que solo está de paso, sintiendo que su liderazgo y su gigantesco compromiso financiero eran ignorados en favor del brillo fugaz de una adquisición. Soto, por su parte, mantuvo la calma, pero su respuesta fue cortante. Mi trabajo es batear. Si eso te molesta, es tu problema, no el mío. Aquí es donde el relato da un giro dramático y refutamos el argumento perezoso. Muchos dicen que Alonso y Díaz se marcharon simplemente por una disputa salarial. Falso. El dinero es la coartada, no la causa. La verdadera razón es que ambos se dieron cuenta de que el vestuario se había convertido en un entorno de suma cero, donde el éxito individual de una estrella era percibido como una amenaza directa al valor de la otra. Pete Alonso, un jugador de la vieja escuela que valora la camaradería y la identidad de equipo, no podía soportar el veneno. Alonso no se fue, Alonso escapó, afirma el ex scout de los Yankees, Javier Ruiz. La gerencia había permitido que el ego de su líder contractual dictara la moral del equipo. Cuando Alonso vio que sus propios logros eran utilizados como herramienta para presionar a Lindor o para darle munición a Soto, dijo basta. ¿La prueba? Se le ofreció un contrato de extensión marginalmente inferior al que firmó en otro equipo, pero con una cláusula de incentivos personales mucho más alta en Nueva York. Alonso la rechazó. Su agente fue claro. Mi cliente ya no quiere pelear en el camerino, quiere jugar al béisbol en el campo. La situación escaló hasta alcanzar su clímax dramático. La gerencia, desesperada por liberar masa salarial y detener la hemorragia interna, tuvo que tomar una decisión brutal: mantener a Lindor, la inversión a largo plazo, y purgar a los elementos que generaban conflicto o que simplemente exponían las fallas de la superestrella. El punto de inflexión ocurrió cuando Díaz, el cerrador estelar, exigió saber por qué, si el equipo tenía aspiraciones, se permitía que la narrativa interna se centrara en las rencillas y no en las victorias. La respuesta de la oficina principal, según una fuente anónima de alto nivel, fue helada. Necesitamos menos distracciones, no más héroes. La realidad financiera era un detonante silencioso.
La relación deuda-nómina del equipo había saltado del 70% al 92% en solo 2 temporadas, un número que obliga a cualquier directiva a priorizar la estabilidad financiera sobre la cohesión del vestuario. La salida de Alonso y Díaz no fue un fracaso de negociación, fue un sacrificio forzado para sanear el balance, envuelto en el pretexto de una reorganización cultural. Y aquí llegamos al giro de la trama y a la resolución de nuestro misterio inicial, el detalle que nadie vio venir y que explica por qué Lindor estaba tan enfadado con Soto. Cuando los Mets negociaron la adquisición de Soto, incluyeron una cláusula de rendimiento ligada directamente a la bonificación del liderazgo y MVP de la Serie Mundial de Lindor. Esta cláusula establecía que si Soto superaba el 1.050 de OPS antes de cierta fecha límite, una porción de la bonificación del liderazgo de Lindor se redirigiría a un fondo de incentivos de equipo gestionado por el propietario, como una especie de seguro contra egos. En esencia, el éxito individual abrumador de Soto no solo opacaba a Lindor, sino que activaba una penalización financiera indirecta en su contrato de estrella. Lindor no solo sentía que Soto le robaba el brillo, sentía que el propio Soto, a través de su excelencia, estaba siendo utilizado como un arma financiera contra él por la gerencia. El verdadero problema no era que Soto jugara bien, confesó la fuente anónima. El problema fue que, estructuralmente, el contrato de Lindor lo convirtió en el único jugador del equipo que tenía un incentivo económico oculto para que el resto del vestuario, especialmente Soto, rindiera menos de lo esperado. Por eso, Lindor gritó que Soto era el culpable. No por un mal swing, sino por activar la trampa que los propios Mets habían puesto en el corazón de su vestuario, garantizando que, si no había armonía, habría implosión. Los Mets colapsaron, no por el dinero que gastaron, sino por la toxicidad que codificaron en las cláusulas pequeñas, convirtiendo a sus propias estrellas en enemigos mutuos. La lección es brutal. En el béisbol moderno, la caracterización y la psicología del jugador valen mucho más que cualquier estadística.